Perfil Aduanero en la Radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia, la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @Perfil Aduanero en Instagram y Twitter, @Perfil Aduanero BZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Perfil Aduanero en la Radio. En la dirección general, Caroline Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistema, Antonio Calderón. Y como operador técnico, Ángel Bravo. Este programa estaremos conversando sobre auditoría aduanera con una invitada muy especial, Yanini Rodríguez. Yanini es profesora a tiempo completo y jefe del Departamento de Banca, Contabilidad y Auditoría de Fases de la Universidad Metropolitana, presidenta interina del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, presidente de la Junta Directiva de Suma Seguros, presidente de la Sociedad de Corretaje de Seguros Pavón Cruz y Asociados, miembros de los comités de facilitación e investigación de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX, con 35 años de experiencia evolutiva en diversas empresas de alto reconocimiento de los sectores financieros, telecomunicaciones y servicios en Venezuela. Docente y conferencista desde 1995, dictando diversas materias en las áreas fiscal, financiera, contable, auditoría con enfoque de riesgo, comercio electrónico y resiliencia. El propósito de Yanini es enfocarse para elevar los estándares asociados en las mejores prácticas internacionales asociadas al cumplimiento, en especial, pero sin estar limitada en el campo estratégico financiero y fiscal, a fin de fortalecer el sistema de control interno de las organizaciones sin dejar de acompañar al negocio bajo un enfoque de sostenibilidad, buen gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Pero primero vamos a darle la bienvenida a Pedro González, quien nos acompaña en la conducción del programa y es nuestro productor 31111. Muchas gracias, Joana. Gracias, Yanini, por estar aquí presente en este programa. Evidentemente es bastante impresionante, pues, ese recorrido, esa trayectoria, porque vemos que eres una persona bastante joven. También hemos evidenciado parte de tu trabajo. A ti te gusta hacer muchos eventos de tipo académico, eventos donde realmente se produce bastante contenido valiosísimo, sobre todo contenido profesional, contenido en todas estas áreas en las cuales tú te desenvuelves. Gracias, Johanna, gracias, Pedro, por la invitación. Y bueno, Pedro, gracias también por las flores, ¿no? Por decirme que me veo joven. Lo intentamos. Sí, me gusta mucho trabajar desde la docencia. Desde muy joven, apenas me gradué, inicié mi carrera en el campo docente. Ya trabajaba desde muy jovencita, desde los 17 años. Como muchos venezolanos, me tocó salir a trabajar para poder mantenerme, ¿no? Con mis estudios y con el trabajo, y fui evolucionando, fui creciendo, y parte de ese crecimiento se lo debo a la docencia. Estoy absolutamente convencida que desde la academia se puede aportar mucho para que tengamos el país que todos deseamos, y parte importante es que no te quedes dentro de las aulas, sino que lleves ese saber, ese aprendizaje fuera de los muros de las universidades, y eso lo hacemos a través de eventos
todo lo que tenga que ver con la parte extracurricular y donde podamos vincularnos con la sociedad, con las comunidades y con los empresarios e inclusive con el sector público, es bien importante para que podamos dar nuestro grano de arena en la Venezuela posible. Es muy importante que en tu mensaje darnos cuenta que todos tenemos que remar para la misma dirección, ¿no? Ya independientemente de la posición y el rol que nos corresponde a cada uno. Yo estaba escuchando tu reflexión y me acordé de un mensaje que escuché que decía que el conocimiento y el amor es una de las cosas que más crece que cuando más se da, pues. Generalmente cuando uno da cosas pierdes, pero en el conocimiento y el amor es algo que crece mientras más se da, ¿no? Quería aprovechar la oportunidad también para mencionar de que tú eres hermana de nuestra gran amiga Vitalia, la profesora, a la cual enviamos saludos desde acá, desde Perfil Aduanero de la radio, y también la oportunidad de informarles a nuestra audiencia el nombramiento de nuestra CEO Johanna Frías como directora general de la Asociación Venezolana de Profesionales Aduaneros y de Comercio Exterior, ASPACE. Bueno, yo como miembro de Perfil Aduanero, CEO y miembro de ASPACE, bueno, además del nexo que me une con Johanna, estoy muy orgulloso de lo que ha sido esa conquista. Incluso he compartido contigo en la organización, el Instituto de Auditores Internos de Venezuela, al cual también, bueno, te agradezco haberla estimulado, iniciativa. Ella está muy apasionada con respecto a lo que es estos trabajos, y al igual que tú, está muy ávida de seguir aprendiendo, porque eso es la vida. Tú bien lo has narrado en ese aspecto, pues has sabido, y me imagino que es tu mensaje para las demás personas, o sea, sí, aprender no duele. Entonces, sí, aprender no duele, y además mientras más te adentras en el conocimiento, más te percatas que no sabes nada, ¿no? Esa es una frase que Vitalia, mi hermana, es la hermana mayor, por cierto. Vitalia, eres la hermana mayor. Que tenemos muy claro, porque mientras más buscas el conocimiento, más se te escapa. Más sientes, oye, no lo sé, ¿no? Albert Einstein lo decía, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, eso es correcto. Con relación al nombramiento de Johanna, bueno, estamos muy orgullosos. Gracias. En el Instituto de Auditores Internos de tenerla agremiada en esta maravillosa profesión. La auditoría interna me atrapó, es una pasión que te permite mover muchas cosas, ¿ok? Mover muchas o accionar desde esa pasión, pero desde una profesión que muchas veces las personas piensan que eres el policía, y así no es así. Es. Eso te lo iba a comentar. Yo siempre digo que el auditor interno es ese amigo y es tu mejor amigo al que muchas veces no quieres escuchar cuando te da un consejo porque te quiere, porque te ama, ¿no? Porque realmente quiere lo mejor para ti. Y a veces no lo quieres escuchar porque, bueno, hay otros cantos de sirena que tal vez pudieran ser más atractivos en el momento, pero nosotros siempre estamos viendo al futuro y siempre estamos buscando mitigar de la mejor manera y mejorar los procesos, entrar en la mejora continua. Y para nosotros realmente fue un orgullo cuando Johanna pues quiso formar parte de nuestro gremio por ser una persona tan preparada, y bueno, nos sentimos realmente orgullosos. Nos estamos enterando en este momento que está recién nombrada en este nuevo gremio, y bueno, que sigan los éxitos. Así es, una mujer joven, talentosa, hermosa, pero por sobre todas las cosas, inteligente y con un corazón pues hermoso. Wow, Yana. Bueno, gracias, Yanini. Quería decir de que, bueno, a la audiencia, que es importante ya que borremos ese estereotipo, ese estigma que tienen los auditores de que, bueno, llegaron la gente a las instituciones públicas o privadas y la gente empieza a pegarse del marco de la puerta, a tratar de, qué sé yo, de cortar los papeles, de ver cómo, ¿no? Y yo también con mi hermana es auditora,
Saludos a Eucari. Y sí he notado efectivamente ese estigma que hay sobre los auditores. Así O la es. policía de la policía. Bueno, anteriormente el auditor tradicional, y bueno, en algún momento fui parte de ese estilo de auditoría. Tú llegabas a los lugares y colocabas una cinta amarilla como que si fuera una escena de crimen, tal cual, y tal cual, y ese temor era totalmente correcto, porque además era una auditoría sorpresiva donde pues tú yo creo que eso era una colocabas, filosofía en un eso es una momento. filosofía, fue en un momento, pero hoy en día estamos ante una auditoría transformada, donde lo que queremos es agregar valor y nos vean más como un rol consultor y de carácter preventivo en las organizaciones y no tan policía. Todavía no se ha roto ese celofán de la manera que nosotros queremos como auditores, pero bueno, estamos trabajando en eso. ¿Se tiene que ser contador para ser auditor? Es una buena pregunta. No se tiene que ser contador para ser auditor. Si quieres ser auditor financiero, y yo le digo a los contadores que, por cierto, hay por ahí una muy mala publicidad para lo que es la profesión de contaduría. Inclusive hay ciertos artículos que dicen que es una de las profesiones que va a desaparecer. Yo quiero ser enfática que eso no es correcto, por el contrario, es una de las profesiones que más se demanda hoy en día, porque además es una de las profesiones que tiene no solo valor agregado, sino tangibles, ¿ok? Hay profesiones que son más gaseosas, que tú dices, bueno, exactamente dónde voy a brindar mis servicios, pero un contador es el que firma los estados financieros, pero además un contador es el que firma el informe de auditoría de estado financiero. Eso sí, en cualquier parte del mundo, incluida Venezuela, es una función propia del contador. Sin embargo, en la auditoría moderna, los equipos de trabajo de auditoría son multidisciplinarios. En mi caso, yo soy licenciada en ciencias fiscales, más finanzas públicas, la parte tributaria, la parte financiera. Sin embargo, precisamente en ese desarrollo profesional he formado parte de equipos multidisciplinarios en el área de auditoría, en diferentes áreas. Yo digo, bueno, a mí me ha tocado hasta hacer auditorías de aeronaves, ¿no? De aerolíneas completas. La gente dice, sí, a mí me ha tocado hacer ese tipo de auditoría, pero también acompañada de otros saberes como arquitectos, ingenieros, médicos. Es decir, hoy en día la profesión de auditoría es una profesión multifacética. Multidisciplinaria. Así es. Bueno, Johanna, ¿qué nos trae hoy el tema? ¿Qué es lo que vamos a discutir? Bueno, y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de auditoría aduanera. Bueno, como la audiencia sabe, y no sé si lo saben, yo soy contadora y también soy aduanera, y esta parte a mí me apasiona mucho, y sobre todo el área de auditoría. Yo trabajé en SNA, en la Gerencia General de Tributaria y Aduanera, donde hacíamos fiscalizaciones y era como una especie de auditoría externa, pero verificábamos todo ese proceso. Entonces esa área siempre es muy interesante, es bonita, y es como tú dices, de mejora continua. Siempre recomendamos a las empresas que ellos internamente revisen sus procesos, busquen un auditor con experiencia y bueno, y logren mejorar cada uno y blindar sus procesos. Entonces queremos primero, Yanini, que nos hables del Instituto de Auditoría Interno de Venezuela para que la gente lo conozca, y después vamos con las preguntas. Ajá. También para mí es un honor formar parte del Instituto de Auditoría Interna de Venezuela. Queremos venir a agregar valor. Y es lo que quiero también para mi gremio aduanero. En los próximos días van a tener más información de lo que se viene con ACPACE. Y bueno, también estamos ahorita en el Comité de Facilitación de Aves, que tú también formas parte. Y bueno, queremos que el país se motorice, se potencie, porque nosotros tenemos conocimiento y queremos utilizarlo en pro de nuestro país. Así Dale. es, correcto, Johanna. Fíjate, el Instituto de Auditores Internos de Venezuela forma parte de una red de institutos de auditores que está en más de 170 países. La sede principal del instituto queda en Estados Unidos, en Florida, Estados Unidos, y nosotros somos el capítulo para Venezuela
ya tenemos unos 6 años como capítulo reconocido y estamos relacionados con ese rescate de esta Venezuela que está y queremos que crezca, ¿ok? Queremos que sea una Venezuela productiva. Te comento un poco, nosotros tuvimos el capítulo abierto durante muchos años, fuimos un capítulo que fuimos líder en Latinoamérica, sin embargo, dada la misma situación del país, el capítulo cerró en algún momento, más o menos en el año 2010 aproximadamente, y nos unimos un grupo de profesionales. Yo no estuve en el grupo fundador inicial de la idea, pero ya para el año 2016, 2017, cuando se cristaliza la idea, ya sí formo parte del equipo de trabajo, nos unimos varios auditores internos y hicimos todo lo posible para que abriera nuevamente el capítulo. Hoy en día somos más de 60 profesionales ya agremiados. Tenemos una meta para febrero aproximadamente del año que viene de llegar a 100 profesionales que estemos agremiados acá, toda en la parte de auditoría interna, tanto sector público como sector privado. Esto es un punto muy importante. Esto es un gremio donde todos debemos aglutinarnos, no separarnos, ¿ok? Debemos estar juntos. Complementarnos, exactamente. Y como les decía, no solamente conformado por contadores, si bien es cierto la mayoría de los auditores son contadores, pues aquí hay de todo. Aquí hay gente de ingeniería de sistemas, hay abogados. Perfectamente, perfectamente. Aquí lo importante es adoptar la metodología, el marco internacional para la práctica de lo que es la auditoría interna. Eso es un marco que es general, que se puede practicar en cualquier parte del mundo. Eso es una de las bondades del instituto, y es que las normas para aplicar la auditoría interna en Venezuela son las mismas normas para aplicar la auditoría interna en Francia, en Alemania, en Cuba, en Corea. Es decir, es un marco general, y eso es parte de ese blindaje que tiene el instituto y que arropa a todo aquel que esté interesado en hacer auditoría interna, es decir, en brindar labores de aseguramiento y consultoría para fortalecer el sistema de control interno de las organizaciones. Bueno, Yanini, ya volvemos con más de Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Bueno, seguimos aquí con nuestra invitada especial y ella nos estaba comentando antes del corte de que efectivamente estas reglas, estas disposiciones de auditoría son de carácter internacional, así que estamos hablando de lo que los aduaneros conoceríamos como un sistema armónico, universal, y eso tiene una gran importancia, sobre todo para aquellos estudiantes y personas que quisieran tener un conocimiento que fuera aplicable a todo el mundo, pues, y que efectivamente le pueda brindar oportunidades de emprendimiento. Ok. Yanini, quisiéramos saber por qué cumplir cuando se realizan operaciones aduaneras. Oye, interesante pregunta, Johanna. Fíjate, en los últimos tiempos se viene hablando, conversando, sobre todo los economistas y en la parte tanto pública como privada, que estamos en este momento en Venezuela en un momento de rebote económico, ¿ok? E inclusive se habla de un crecimiento en forma de K. Uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que ese tipo de crecimiento no es sostenible si tú no tienes unas bases adecuadas tanto en el sector privado como en el sector público. Y esa base te lo da un sistema de control interno que realmente esté fortalecido, donde tú tengas congruencia entre lo que es el buen gobierno corporativo, tu perfilamiento de riesgo y el sistema de controles que obedece a ese buen gobierno corporativo y a ese sistema de control. Parte importante de mantener esa ruta de crecimiento pasa y obedece por el cambio del modelo económico. No es, digamos, para nadie desconocido actualmente que ya ese vivir de la renta petrolera que tenía Venezuela no existe.
Eso es una realidad que ya no existe, eso queda en el pasado, todavía hay personas que creen que eso existe, pero no es correcto, y eso nos lleva a buscar nuevas alternativas. Una de las frases, por cierto, que mi hermana Vitalia, que la mencionaron hace un rato, comenta, es que las aduanas son nuestra ventana al mundo, ¿ok? Entonces es muy importante cumplir, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema aduanero. Me disculpan si es aduanero o es aduanal, yo no soy experta en la materia aduanera, pero bueno, conozco algo. Pero si esa es la ventana al mundo, yo tengo que entender que una cosa es lo que estoy acostumbrada a hacer cuando estoy en procesos de importación. Sabemos importar, hemos sido pues un país importador donde, bueno, nos apalancábamos básicamente en la renta petrolera y el resto pues lo importábamos, pero nosotros estamos visualizando tomar toda esa productividad, todo ese potencial que nosotros tenemos para ser productivos y lograr nichos de mercados en el extranjero, es decir, exportar. Si tú quieres hacer esto con la forma adecuada, tienes que acostumbrarte, insisto, a que tienes que tener sistemas de controles internos fortalecidos a nivel de las empresas, a nivel de la organización privada, a nivel de los agentes aduanales, los transportistas, las navieras, etcétera, pero también tienes que tener un sistema de control fiscal fortalecido, y por eso es muy importante el cumplir. ¿Ok? Debemos hacer las cosas adecuadamente, porque cuando estás en presencia de esa ventana al mundo, tienes que dar tu mejor imagen. El venezolano es reconocido en el mundo por la belleza de sus mujeres, por ejemplo. Nosotros somos conocidos, y así es, y bueno, y nos sentimos orgullosos de ser gente muy linda. Entonces, eso lindo, eso que se ve en la superficie, debe ser honrado con lo que no se ve, que es ese sistema de control interno, que nos sintamos orgullosos que cuando nuestros productos están fuera de Venezuela, o cuando alguien se acerca a ese sistema aduanero venezolano, vea, se sienta que es un sistema que funciona correctamente. Lamentablemente en este momento hay muchas oportunidades de mejora en el sistema aduanero, hay muchísimas oportunidades de mejora en el país, pero hay que trabajar en eso, y por eso es importante cumplir. Este mismo consejo, Yanini, me imagino que es aplicable a todos los países de habla hispana, pues este programa nos ven gente de Chile, de Centroamérica, de Sudamérica, incluso en España, en Italia, en Europa, y como tú lo dijiste, pues es un lenguaje universal y es una fórmula que debe ser duplicada o multiplicada por todos los actores que intervienen en el comercio internacional para hacer, digamos, de alguna manera ofrecer un mejor servicio, que la gente tenga acceso a mercancías, productos de calidad, que los procesos internos de estas empresas manufactureras, de transporte, de logística, de producción, de industriales, comerciales, también optimicen esos procesos a través de estos procesos de este cumplimiento que tú nos estás hablando. Sí. ¿Cómo Correcto. se aprende eso? Bueno, mira, eso se aprende estudiando lo que son las mejores prácticas y la metodología para practicar las normas, para practicar la auditoría. El mundo de la auditoría es un mundo muy diverso, es un mundo también multidisciplinario, no todas las auditorías son iguales. ¿Ok? Nosotros podemos hablar de la auditoría que es más reconocida, que es la auditoría a los estados financieros, que se soporta sobre las normas internacionales de auditoría, que son diseñadas, elaboradas desde el seno de la IFAC y FAC, por las siglas del instituto que agremia todo lo que está relacionado con las normas internacionales de auditoría, y que luego son adoptadas
por los diferentes países. Digamos que esa es la más conocida, pero no es el único tipo de auditoría. Las empresas muy robustas, como la de los sectores financieros, la del sector industrial, el área de telecomunicaciones, y empresas muy grandes tienen unidades completas de auditoría interna que evalúan su sistema de control interno de manera permanente, y donde el DAI, el director de auditoría interna, es una persona, un empleado muy importante, muy relevante dentro de la organización, con un nivel estratégico que le reporta inclusive a lo que se llama el comité de auditoría de la junta directiva. Así son las mejores prácticas. Pero también tenemos la auditoría de Estado. Por ejemplo, Johanna comentaba que ella estuvo en el CENIAT, y ellos desde ese nivel central, desde ese nivel normativo, fiscalizaban las aduanas. Eso no es más que auditoría de Estado. Ese ir a las aduanas y hacer los levantamientos en función de lo que es la ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, y de acuerdo a todo lo que es el marco normativo relacionado con la auditoría de Estado, es auditoría. Cuando nosotros queremos llevar un producto a el exterior y que ese producto lleve una certificación, ya sea una certificación de la calidad, ya sea una certificación BAS o cualquier otro tipo de certificación, tienes que entrar en unos procesos de auditoría. Entonces, esto se estudia. De hecho, por ejemplo, en el caso del Instituto de Auditores Internos, nosotros tenemos unos programas de estudio donde tratamos durante todo el año de brindar formación a los auditores. Nosotros tenemos en este momento nuestro primer diplomado en auditoría interna de la mano de la Universidad Metropolitana. Ya salió el primer cohorte. De hecho, ahora el 28 de julio estás invitada, Johanna, estás invitado, Pedro, para la entrega de los certificados que va a ser en Sendeco de la Universidad Metropolitana. Ahí tenemos nuestro primer cohorte, pero ya en octubre de este año viene el segundo diplomado. ¿Qué debe hacer el aspirante? ¿De qué manera? ¿Cómo es el proceso de inscripción? Bueno, ya va a salir el mercadeo del segundo cohorte. Eso va a ser a través de Sendeco Unimed, y ellos pues a través de la página, porque va a ser totalmente virtual, pueden entrar en el proceso de inscripción, y arrancamos en el mes de octubre. Nosotros estimamos que más o menos dentro de unas 3-4 semanas inicia el proceso de mercadeo. Abren pues las inscripciones de ese diplomado. Y nosotros también recomendamos un programa que también lo hacemos de la mano de la Universidad Metropolitana, el Instituto de Auditores Internos, conjuntamente con la Universidad Metropolitana, un programa para prepararse para el programa CIA. ¿Qué es el programa CIA? No es que somos de la CIA. Es la certificación de auditor interno, que además tiene validez en cualquier parte del mundo. Wow. Un auditor interno que está certificado CIA siempre tiene su índice de empleabilidad es mayor a cualquier otro tipo de auditor, y el paquete salarial de un auditor con la certificación CIA también está por encima del paquete de otros auditores que no son certificados. Ya lo escucharon, ahí hay una oportunidad real. Así es real, esto es tangible. Y nosotros acá en Venezuela, a través de la alianza del Instituto de Auditores Internos de Venezuela con Glenn, preparamos a los que quieran certificarse para la prueba. Eso se presenta a una prueba que luego es renovable cada cierto tiempo por parte del instituto, pero como les decía, es una certificación de carácter universal, es única porque tiene el aval desde el Instituto Global. Estamos trabajando actualmente también de la mano de la Universidad Metropolitana para iniciar el proceso de certificación de la primera materia de auditoría interna que se va a certificar acá en Venezuela por parte del Instituto de Auditores Internos Global. Ya vamos a iniciar ese proceso, si Dios quiere, a partir de enero del año que viene. Es un proceso un poquito largo, pero que queremos hacer. Y tú puedes también ir a diferentes certificaciones, certificaciones de riesgo, de auditoría de Estado, etcétera. Adicionalmente, en el mes de mayo de cada año, nosotros presentamos una serie de webinars celebrando
el mes de la concientización de la auditoría interna, es un mes internacional, se celebra en cualquier parte del mundo y ahí tenemos invitados de lujo para tratar diferentes temas en el área de auditoría, de ciberseguridad, de auditoría de riesgos emergentes, el manejo de riesgos, es decir, tenemos una batería de proceso de formación y estamos permanentemente dictando talleres, cursos para la formación de eso. También el IDEPROCO, que pertenece al Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda y al Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, ellos tienen un programa de auditores internos. La mayoría de los profesores que se encuentran dictando clases en ese programa son parte de la directiva del Instituto de Auditores Internos de Venezuela. Y bueno, nosotros estamos acá siempre dispuestos a generar el proceso de formación que quieran en el área. Inclusive en mi caso particular, no solamente dicto eso, soy profesora de auditoría en la Universidad Metropolitana, estuve también en el posgrado de auditoría forense de la Santa María en su momento, pero también estamos trabajando fuertemente con la Contraloría General de las Fuerzas Armadas. A mí me toca lo que es el módulo de potestad investigativa y determinación de responsabilidades administrativas, porque un punto importante en la administración pública pasa y obedece por tener una rendición de cuenta adecuada, trabajar con transparencia, los aspectos relacionados al Estado, pero también entender cuáles son las políticas de consecuencia cuando un funcionario público no cumple, y eso es parte de lo que nosotros queremos trabajar. Ahí es donde son la policía. Bueno, muy lamentablemente, primero comenzamos siempre con esa parte de la prevención, claro. Pero bueno, hay gente que no entiende de temas preventivos, ¿correcto? Entonces, en función de eso, yo sí pienso que en el caso del Estado debes cumplir con un triángulo que debe ser perfecto. El funcionario público debe tener un buen paquete salarial para poder mitigar los riesgos acá de corrupción del funcionario público. Debes entrar en unos temas de transparencia fiscal, que hay toda una normativa que está relacionada con esto, pero también tiene que haber una política de consecuencia. Debe atacarse el dolo, debe atacarse el fraude, y en eso hemos sido tibios. Muchas gracias, Yanini. Ya venimos con más de Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de Perfil Aduanero en la radio, y bueno, y Pedro tiene algunas disertaciones al respecto. Sí, Yanini, cuando yo estuve en varias oportunidades trabajando pues desde la administración pública, y bueno, tú cerraste con el tema de las irregularidades, del tema de los ilícitos. Quisiera también hacer mención a la audiencia de que el tema es tan regional o tan internacional, de que hoy en día está muy en boga, por ejemplo, el tema de los papeles de Pandora, los papeles de Panamá, o sea, la legitimación de capitales con la ley de, por lo menos en el caso de Venezuela, con la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, que tiene el enriquecimiento ilícito, la legitimación de capitales, de la cual se habla mucho, es un delito internacional que es muy perseguido y de la cual el mundo de las aduanas y del comercio internacional a veces pues es el nicho propio o ideal para que gente inescrupulosa use estos subterfugios para legitimar estos capitales o para cometer estos ilícitos. ¿Qué me puedes desarrollar al respecto para toda la audiencia? Bueno, fíjate que es bien interesante ese tema, Pedro, relacionado con los Panama Papers, entre otros temas que tocaste, porque esto no es un problema que ocurra solo en Venezuela. El tema del fraude, el tema de la corrupción, el tema de la poca transparencia es un problema universal.
Uno de los puntos es que se dice que estamos en un momento donde lo que es la corrupción y la poca transparencia es uno de los principales problemas que hay a nivel mundial. De hecho, se dice que más del 20, bueno, esas cifras no son perfectas, pero se habla que entre un 25, una estimación, que entre un 25 y un 35% del Producto Interno Bruto de las naciones está represado en los paraísos fiscales, ¿ok? Y que además nunca han pagado impuestos y que además se mezcla con temas de narcotráfico, de trata de personas, entre otros. En los cuales, perdona, se ha nombrado mucho a personajes ilustres del deporte, de la política. O sea, es un tema que tiene mucha tela que cortar. Es un tema sabroso. Tú sabes que en auditoría mi especialización, me he dedicado a la auditoría interna tributaria y me ha tocado pues trabajar fuertemente todo lo relacionado precisamente con la mitigación de los riesgos asociados a el fraude fiscal en toda su extensión. Y es muy interesante de dónde salieron todos estos Panama Papers, etcétera, porque eso sale de una convicción de Estados Unidos, porque ellos hasta finales de los años 90 pensaban que los que hacían planificación fiscal internacional solamente eran las grandes empresas, y ellos se percatan de un estudio que surge en Estados Unidos que eso no es así, que había permeado en la sociedad a todos los estratos y que hoy en día se veía que esa planificación fiscal estaba pasando de ser una mera planificación fiscal a una planificación fiscal agresiva, y que era muy nociva para las finanzas. Y yo me imagino, ya ni disculpa que te interrumpa, que se complica ahorita más con el tema de los capitales en blockchain, las criptomonedas. Entonces ya estamos en otra nueva era financiera. No sé si englobar aquí. Entonces ahora es cuando hay más ámbito, más materia que tratar en el audio de auditoría. Bueno, es que esto es lo que se llama una incertidumbre profunda, porque hay tantas variables que tú no sabes precisamente cómo tomarlas en cuenta. De hecho, hoy en día para que tú seas asertivo en el área de auditoría, tienes que practicar lo que es la prospectividad y la predictividad, que tal vez los econometristas están muy acostumbrados a eso, pero no todo el mundo sabe manejar ese tipo de saberes. Entonces, fíjate que eso surge en lo que se llama hoy en día el FATCA, que lo genera Estados Unidos, e inclusive, no sé si ustedes recuerdan, que hubo escándalos muy importantes ya hace unos 10 años aproximadamente, y a raíz también de lo que fue la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos, donde Estados Unidos comienza a solicitar información directa a bancos en Suiza, y Suiza se resguarda en lo que es el secreto bancario. Bueno, eso fue derribado con una normativa norteamericana que se llama FATCA, y hoy en día desde cualquier banco, no sé si ustedes se han percatado que tienen que llenar, además de los formatos relacionados con la retención de impuestos estadounidense, una declaración FATCA. ¿Eso es por qué? Porque todo el sistema financiero a nivel mundial termina aterrizando o está vinculado con Estados Unidos. Entonces eso es muy interesante porque es una lucha que se está dando desde hace ya unos 15 años aproximadamente, fuertemente, contra todos estos capitales que están escondidos en esos paraísos fiscales, que, como les dije, eso afecta entre el 25 y el 35% del Producto Interno Bruto del mundo. Y ahora Asia, me imagino, con el tema de China y la gran expansión de la nueva ruta de la seda y tal, también será un actor protagónico en el control y fiscalización, porque ahora no es nada más Estados Unidos,
Unidos. Ahora hay otros actores globales que se están hablando ahorita, incluso África ha tenido un crecimiento bastante importante en estos últimos años, y me imagino que cada quien, los países árabes, el caso de Dakar, de Qatar, perdón, de Dubái, o sea, ya deben haber más actores que están pendientes de cómo migran estos capitales. El caso muy importante que hubo en Argentina con los fondos buitres, o sea, es un tema bastante estamos hablando de apasionante. finanzas internacionales, y las finanzas internacionales pues están íntimamente ligadas al comercio exterior, al comercio internacional, porque ya no es el manejo solamente de los fondos a nivel del sistema financiero local, sino a nivel del sistema financiero mundial. Y con, ahora el nuevo elemento que tú has mencionado, que es el tema blockchain, que es el tema de los criptoactivos, de las criptomonedas, Los contratos inteligentes, de los los smart contracts, por ejemplo, pero yo me pregunto cómo será el sistema de control interno detrás de estos nuevos modelos de negocio. Hay que hacerlo. Así como, exacto, tenemos esas páginas web de lo más lindas, o nos las pasamos hablando de Bitcoin y cuánta cosa tenga el nombre de coin, ¿ok? Yo recuerdo que en el año 2000... Estamos en el 2022, en el año 2018, cuando comencé a trabajar y analizar estos temas cripto, había menos de 2000 criptos, habían aproximadamente unos 1900 criptos a nivel mundial. Hoy ya tenemos más de 8000, ¿ok? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y, bueno, mencionaste otro elemento, la nueva ruta de la seda. Muy interesante el protagonismo de lo que es China, Rusia también, y África como nuevos actores, ¿no? Ya no tan nuevos a nivel mundial. Ok. Yenini, ¿cómo se conecta el Estado y el privado con la recaudación aduanera? Bueno, excelente esa pregunta, Johanna. Cuando estamos en las operaciones en el día a día, se nos olvida que estamos en un régimen socioeconómico venezolano, que además tiene su origen en el artículo 299 de la Constitución. El artículo 299 de la Constitución, que es el primer artículo de todo lo que es el manejo del sistema socioeconómico del país, nos habla de esa conexión que debe existir entre el Estado y el privado de forma armónica para nosotros poder generar un crecimiento, un desarrollo económico del país adecuado. Pero para que esto también se pueda dar de la forma correcta, tenemos que entender que es el Estado. El Estado no es más, ¿verdad?, que ese, Pedro, que es abogado, sabe que es así, esa conceptualización de esos tres elementos básicos, como son el territorio, la población y el poder. Pero para que eso sea exitoso, tú debes establecer una política económica adecuada, apalancada en una política fiscal y en una política monetaria que esté armonizada, y donde finalmente tú vas a traducir eso en el presupuesto de la nación y en la ejecución de ese presupuesto. Por lo tanto, vas a tener un gasto público que obedece a esa política económica. Por eso tenemos unos planes de la nación que a veces son muy hermosos, pero tú tienes que buscar el ingreso de algún lado, y el ingreso por siempre para cubrir eso viene de los tributos, y el tributo aduanero no es distinto, ¿ok? Entonces todo lo que pasa por las aduanas está íntimamente relacionado, está íntimamente ligado a lo que es el ingreso público. Y tú te preguntas entonces, ¿estamos haciendo las fiscalizaciones adecuadas? ¿Estamos haciendo las evaluaciones adecuadas al sistema de control fiscal relacionado con nuestras aduanas? Sobre todo ahorita que hay un decreto de exoneración que es un sacrificio fiscal, como bien sabemos, y que está sobre un universo bastante amplio de rubros, pues, de contingentes y códigos arancelarios que son vitales, pues, para el desarrollo de la nación. Así es. Entonces ahí tú dices, bueno, el Estado está haciendo un sacrificio fiscal, no solamente con ese caso, sino con otros que existen. Ese sacrificio fiscal, ¿cuál es el resultado de él? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién está midiendo eso? ¿Quién está evaluando
la transparencia detrás de eso. ¿Quién está investigando sobre eso? Yo recuerdo que el CENIA tenía o tiene una unidad que está relacionada con la parte de investigación, está activa, que ha salido de eso. Recuerdo perfectamente los cuadros los cuadernos y la literatura que emitía el CENIAT en sus etapas primarias. Eso ya no lo vemos hoy en día. Entonces hay todo un trabajo que está apalancado en lo que es la conceptualización de la auditoría, no solamente interna sino externa, no solamente de privado, sino también de la auditoría de Estado, que debemos retomar, que debemos rescatar, porque eso va de la mano precisamente a lo que es la recaudación tributaria, a lo que es el Estado, pero muy importante también, cuál es la calidad de ese gasto público que está allí en ese presupuesto, a dónde van nuestros impuestos, a dónde va el pago de nuestros tributos. Entonces, todo lo que se recauda por la vía aduanera, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está realmente evaluado, está auditado, pero además aquellos privados que han sido beneficiados en parte por ese sacrificio fiscal, realmente tienen unos controles robustos sobre esto. Entonces aquí todos estamos sujetos a esa revisión. Entonces, desde el punto de vista del Estado, sería el Ministerio de Poder Popular para la Finanza y Comercio Exterior, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación. Tienes por el lado del Estado tienes el Sistema Nacional de Control Fiscal, que va liderado por la Contraloría General de la República como órgano rector, pero también pues tanto el CENIAT como Bolipuertos, como cualquier actor de la administración pública, está obligado por la ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal a rendir cuentas, pero además cada uno de esos entes tiene sus propias unidades de auditoría interna. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo. También. De hecho, ellos tienen la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacionales. Que es aparte, el sistema creo que es aparte. No es aparte, no es parte del Sistema Nacional de Control Fiscal. De hecho, ellos hacen trabajos conjuntos. Si hay un Contralor General de la República y si hay un Contralor de las Fuerzas Armadas y funcionan esos órganos, pero se complementan y están bajo la misma norma que es la ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal. Yanini, ¿por qué es importante la auditoría interna y externa a las actividades aduaneras y a los procesos de compra y venta de las empresas? Fíjate, es importante el proceso de auditoría porque las auditorías internas y las auditorías externas te dan algo que se llama confiabilidad, ¿ok? Cuando tú estás en el mundo aduanero, tú estás en el mundo del comercio internacional, del comercio exterior, porque es a través de las aduanas donde tú vas a tener ese tránsito, ese movimiento de las mercancías que entran y salen a cualquier país, que como ya lo dije anteriormente, es la puerta de entrada de cualquier país. Pedro comentaba hace rato, bueno, y en Latinoamérica para todos los países, no solamente Latinoamérica. Hay un profesor que me decía que si tú quieres conocer cómo está un país, entra por sus aduanas. Entra por sus aduanas. La aduana es el reflejo de lo que un país es. Así es, eso es correcto. Entonces, en función de esto, es absolutamente necesario que existan procesos ordinarios apegados por el lado de la administración pública, tal como ya lo he ratificado en varias oportunidades, apegado a lo que es la normativa de la ley de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal, que es robusto, está allí. ¿Qué nombre tan largo? Es un nombre largo, pero me gusta enfatizarlo, porque fíjate que es el Sistema Nacional de Control Fiscal. Es todo un engranaje. Es todo un engranaje, donde hay diversos actores. Esto inclusive llega a los municipios, llega inclusive a las empresas del Estado productivas. Eso es importante que la gente lo vea de esa forma. Va a cualquier ente del Estado. Pero también
que los exportadores, los importadores, las empresas que están relacionadas con sus procesos de producción asociados a importaciones y exportaciones, que seguramente tienen sus unidades de comercio exterior, sus departamentos de compras internacionales, sus departamentos de exportaciones, por llamarlo de alguna manera, entiendan que todos esos procesos son auditables y no auditables bajo cualquier método, sino precisamente sobre el caso de las normas internacionales de auditoría, cuando estamos hablando de auditoría externa, y dentro del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, cuando estamos hablando, y valga la redundancia, de auditorías internas. Entonces debemos someternos a estas evaluaciones, que además son objetivas y son independientes, porque el que está dentro del proceso cree que lo está haciendo bien. Sí. Yo recuerdo que yo tuve un jefe que valoro mucho, el señor Toribio Cabeza, él fue mi jefe de auditoría por muchos años, y él decía: cuando ustedes vayan a los procesos de revisión, de evaluación, nunca piensen que el auditado lo está haciendo mal. Toda persona se levanta todos los días, a menos que tenga un problema, ¿verdad? De otro tipo, a hacer lo mejor posible. Entonces, el que sabe cuál es su proceso es el que está en el día a día, pero requiere de esos procesos de evaluación desde el ámbito de la auditoría interna y de la auditoría externa, para tener esos sistemas de control interna y para mejorar, para entrar en la mejora continua, para entrar en planes de acción correctivos que te permitan cerrar las brechas de riesgo y mejorar. Jenny, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, Johanna, el mensaje final es que todos debemos de manera conjunta apuntar hacia esa Venezuela, que es la Venezuela posible, que es la Venezuela de todos, que es la Venezuela que tiene que entrar en un franco crecimiento y desarrollo económico para el bienestar de toda la población. Aquellos que ya no están acá en el país, que tomaron la decisión de estar fuera, son nuestros mejores aliados en esa red internacional, son nuestros embajadores, y les pido por favor que lo hagan lo mejor posible. Y aquellos que decidimos quedarnos acá en el país, no debemos perder las esperanzas, pero tampoco podemos estar sentados en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, esperando que alguien haga las cosas de la mejor manera. Nosotros somos el cambio, nosotros somos esos factores que a través de nuestro accionar, de nuestras micro decisiones diarias, podemos cambiar el país. Y cambiar el país también pasa por entender que debemos tener controles fortalecidos, actualizados y fortalecidos, y entender que las unidades de auditoría interna hacen falta en las organizaciones, tanto como hace falta un departamento de mercadeo, tanto como hace falta dejar el temor a la auditoría y dejar el temor de la auditoría. La auditoría es una unidad que ha sido concebida para agregar valor a las organizaciones dentro de nuestro ámbito, que es brindar aseguramiento de forma objetiva, independiente, para que nuestros procesos sean transparentes, confiables, y para que nuestros productos, nuestros servicios sean los mejores del mundo. Bravo, así será. Gracias, Jenny. Pedro, un mensaje final. Bueno, lo mismo, perderle el miedo, señores, hay que perderle el miedo a la auditoría. Es algo esencial y necesario. Ya lo vieron aquí con estas dos bellas auditores que me acompañan aquí en este programa. Y ya saben, hay muchas oportunidades en el mundo de la auditoría, como lo dijo nuestra invitada, tienen varios proyectos, hay talleres, hay certificaciones, hay todo un universo por descubrir, hay por explorar ahorita con lo del blockchain, con las nuevas tecnologías. Yo me imagino que también el área de tecnología con respecto a la inteligencia artificial, o sea, la auditoría está en todo, esencial y necesaria. Ese es mi mensaje para nuestra audiencia. Gracias, Pedro, gracias, Jenny. Y bueno, la idea es que fortalezcamos nuestras organizaciones a través de los procesos de auditoría y del mejoramiento continuo. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 3 de la tarde por aquí, por www.teneoradio.com.
Perfil Aduanero en la Radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia, la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @perfil aduanero en Instagram y Twitter, @perfil aduanero BZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.